buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se mantiene en 12 grados de temperatura en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo que nos espera para las próximas horas según el INUMED y decirles que la máxima de hoy va a ser de 17. La mínima fue de 6 grados. Igual ayer los 19 de ayer no se sintieron demasiado. Vamos a ver qué pasará con estos 17 grados. El cielo estará algo nuboso, mucha humedad en estos momentos en la capital. Mañana jueves 18 de julio, feriado por la Jura de la Constitución. Las temperaturas extremas 2 y 19 grados para Montevideo. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará el viernes 19? El cielo estará algo nuboso. Las temperaturas extremas se irán templando a la baja, 4 y 15 grados. Esto es para el área metropolitana, por lo menos sin perspectiva de precipitaciones, pero una semana que nos ha dado cierto descanso con respecto a las temperaturas más frías. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. La bancada Frente Amplista en el Senado resolvió que va a interpelar a el ministro de Desarrollo Social por el caso de la adolescente de 16 años fallecida en el departamento de Rivera tras, parir a un bebé. Estaba más bajo la protección del sistema estatal del INAU. El CASMU presentó su plan de reestructura al Ministerio de Salud Pública al filo del plazo que inicialmente había dado de 10 días para que presente este plan sobre la situación económica financiera. Hubo conferencias del Ministerio, del CASMU, hubo recepción del tema también en el Parlamento. Este tema vamos a estar desarrollándolo más adelante. También declaró ayer en la justicia como testigo el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, por el cierre de Casa de Galicia, tema que también estuvo presente en la conferencia incluso que dio el Ministerio de Salud Pública para diferenciarlo de la situación del CASMU. El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue imputado por la justicia por omisión de denuncia y deberá realizar 2 horas semanales de trabajo comunitario durante 3 meses en sustitución de 14 meses de prisión y estará con libertad a prueba. Los detalles también más adelante. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viaja en esta jornada a Argentina para participar de una reunión con su par argentino Javier Milei. Esto será en las próximas horas. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la psiquiatra Silvia Peláez para hablar del suicidio en un día como hoy, 17 de julio, que se conmemora el Día Nacional de Prevención del Suicidio. ¿En qué estamos en Uruguay en este tema? ¿Cómo se trabaja también en prevención? ¿Qué líneas de ayuda hay para quienes se sienten en riesgo? Vamos a estar hablando con Silvia Peláez, representante de una organización no gubernamental que fue pionera en nuestro país en abordar esta temática y en también inaugurar una línea de ayuda para estas personas o familiares. Y ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir cualquier cambio en las redes sociales al instante. Les adelantamos de cualquier manera que Charrúa desde Gaboto hasta Magallanes va a estar cortada la circulación hasta las 7 de la tarde por llenado de hormigón. Polié desde Ana Monterroso hasta Palmar, el corte será hasta las 2 de la tarde. Dalmiro Costa desde Carlos el Alemán hasta Resistencia, el corte es a partir de 8:30 hasta las 11 por tareas de carga y descarga, así que si quiere pasar, pase rapidito hasta las 8:30. Belgrano desde Escuder Núñez hasta Spickerman, el corte será en la tarde, desde las 13:30 a las 18 horas va a estar cortado por carga y descarga. Y ayer la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió interpelar al ministro de Desarrollo Social y también autoridades del INAU por el caso del fallecimiento de esta adolescente de 16 años luego de tener familia en el departamento de Rivera y que además fue explotada sexualmente, integró una
una red de explotación de personas. La senadora interpelante será Silvia Nane. Ella advirtió que el sistema de protección vulnera los derechos de las infancias y las adolescencias. El sistema de protección especial es lo primero que tiene que funcionar. Cuando un niño o adolescente queda al amparo de INAU, lo que se espera es que el Estado garantice el estado de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a una vida libre de violencia. Eso no está pasando. Eso no está pasando. Nosotros hoy tenemos en las infancias y en las adolescencias grados altísimos de exposición a la violencia. El CIPIAB viene registrando datos que son realmente alarmantes. Desde el 2020, año a año, al 2023, las cifras no paran de crecer. Terminamos el 2020 con 4.911 casos y cerramos el 2023 con 8.157 casos que tienen nombre, apellido, cédula de identidad, que podemos identificar cada una de las situaciones. Sumale a eso que 1 de cada 5 niños menores de 6 años en este país es pobre y que las cifras se incrementan cuando vemos algunas zonas de nuestro país, cuando vemos las zonas de frontera. Y además te quería, perdón, ya te dejo seguir, pero además la diferencia es muy grande en los municipios costeros de Montevideo con respecto a... Sí, prácticamente la situación que ves en la frontera del país es prácticamente la situación que se ve en la frontera del departamento de Montevideo, del área metropolitana. En esa digamos, doble condición del incremento de la pobreza, del incremento también de lo que son los índices de inseguridad alimentaria, y a nivel de la frontera país, lo que tiene que ver con las situaciones de trata y explotación. O sea, los gurises territorialmente y por cualidades estructurales de los territorios están expuestos a violencia. Desde la plataforma de infancias y adolescencias exigen que el tema sea tratado con urgencia y exigen respuestas ante el caso de esta adolescente fallecida en Rivera. Además, indican que el tema, además de ser tratado con urgencia, los protocolos de actuación de varios organismos deberían ser reevaluados porque en este caso habría fallado. Infelizmente el tema de la explotación sexual es algo que está muy presente y bueno, y esta situación puntual que se da con un desenlace totalmente complejo, más aún cuando hay un adolescente que está bajo la órbita de amparo de INAU, una adolescente que está institucionalizada en esta situación también de explotación sexual. Sabemos también que Rivera y bueno, otros departamentos en esto de la frontera seca es un lugar donde la explotación sexual está muy presente, así como también situaciones de crimen organizado, ¿no? Lo que tiene que ver con el narcotráfico, microtráfico. Y bueno, y cómo estas adolescencias son captadas fácilmente para este tipo de situaciones, ¿no? También es alarmante tener esta situación cuando hay un Estado que debe ser garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay un instituto que es rector en políticas públicas. Entendemos que este tema hay que darle un tratamiento de urgente consideración. Realmente merece una discusión, merece un intercambio en profundidad, que cada quien pueda evaluar estos protocolos de intervención respecto a las salidas no acordadas cuando se dan dentro de la órbita de INAU, respecto a la atención de la coordinación oportuna en materia de salud, respecto a la prevención de estas situaciones de explotación sexual. Estamos realmente muy sorprendidos porque la escalada de violencia está muy presente y esta violencia se está impregnando en estas generaciones, en las futuras generaciones de nuestro país. Y el CASMU presentó su propuesta de reestructura al Ministerio de Salud Pública el día que finalizaba el plazo dado de 10 días por las autoridades sanitarias para presentarlo. La ministra Karina Arrando dijo que la cartera no tiene intención de ahogar financieramente a la institución. La intimación lamentablemente se hizo pública por terceros, ajenos a esta Secretaría de Estado. Cabe destacar también que no se trató de una amenaza, sino de una intimación tal como establece la ley. El riesgo asistencial surge del propio planteo de la directiva del CASMU, quien solicitó un nuevo fideicomiso por $56 millones necesario para cumplir sus obligaciones y algunas de las cuales estaban atrasadas. 3. El Ministerio de Salud Pública no tiene interés en ahogar financieramente al CASMU, todo lo contrario. Como ejemplo de acciones de apoyo de la actual administración a la institución,
Aprobación de una garantía por la cual recibieron un fideicomiso por un valor de 200 millones de unidades indexadas, cuyo último pago recibió recientemente. Pese al apoyo recibido por las autoridades, el CASMU no logró cumplir con sus proveedores ni el plan de ahorro propuesto y además Rando dice que en el ministerio no hay exintegrantes de la directiva del CASMU trabajando hacia los prestadores, como había sugerido el senador blanco Sergio Botana, y diferencia la situación de esta institución con Casa de Galicia, cerrada en diciembre de 2021. Es un error comparar la situación de CASMU con Casa de Galicia. Son muchos los puntos que diferencian la situación de uno y otro prestador. Entre ellos destacamos que Casa de Galicia pidió el concurso por su estado de insolvencia y fue el Poder Judicial quien decretó el cierre de Casa de Galicia, no el Ministerio de Salud Pública. El plan de reestructura propuesto por el CASMU apunta a favorecer la tecnología, apostar a la tecnología y ajustar costos en función del desarrollo tecnológico. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, sostuvo que el manejo público de la información le ha traído dificultades, pero aseguró que el CASMU no va a cerrar. Esta es una situación que se arrastra del año 2009, que siempre CASMU ha cedido a fideicomiso porque tiene necesidad de accederlo al crédito, porque no puede acceder al crédito bancario. Y esta es una vez más que vamos a pedir acceder a eso y que no es esta comisión directiva. Yo me voy a ir y van a venir otras comisiones directivas y hasta que CASMU no tenga un patrimonio positivo va a tener necesidad de acceder al fideicomiso siempre. Lo que necesita es seguir teniendo una administración que baje ese patrimonio negativo. Nosotros bajamos el patrimonio negativo en un 23% y eso están los números que entregamos al Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública, en su presentación en la Cámara de en la Comisión de Salud de Senadores, lo admitió. El anterior presidente lo bajó en un 23% en 10 años. Nosotros en 4 años lo bajamos un 23%. ¿Qué quiere decir? Que hay una buena administración. Lo que queremos es seguir para adelante produciendo los cambios que esta institución requiere para seguir potenciándose como la mejor del Uruguay. Rodríguez dijo que la institución se ha visto afectada porque el Ministerio de Salud hizo público el pedido de información financiera. Sostuvo que ha habido dificultades en el acceso al crédito, las personas usuarias se sintieron nerviosas y además disminuyó la cantidad de personas que eligen la mutualista. Le transmitimos a los usuarios absoluta tranquilidad. Le vuelvo a decir, esta es una de las mejores instituciones del Uruguay y está demostrado por documentos y no por relato. Mientras estaba la conferencia, trabajadores y trabajadoras del CASMU se movilizaron e instalaron una carpa en las afueras del sanatorio. El presidente de AFCASMU, Ariel Irigoitía, señaló que los recortes deberían afectar los altos sueldos de gerencia de la mutualista. Desde AFCASMU señalaron que las autoridades de la mutualista le adelantaron esta mañana el plan de reestructura que presentaron esta tarde al Ministerio de Salud Pública. Si la actuación es en 24 horas ya lo definen, lo tendrían cocinado de antes. Ahora, si esto tiene un proceso realmente de estudio de los planteos económicos que hace el CASMU y que eso implican ciertos recortes que darían la posibilidad que el CASMU pudiera acceder a ese fondo de garantía, lo veremos en pocos días. Irigoitía señaló que desde el sindicato han dejado claro dónde creen que hay que realizar los recortes. Hicimos fuertemente hincapié en que no cerraran las policlínicas y que obviamente los sueldos de los directivos y gerentes o personal de confianza es exorbitado para la realidad y si estamos en crisis son los que deberían dar ese primer ejemplo. Sobre la afectación de la atención a usuarios, desde el sindicato plantean que trabajadores y trabajadoras cubren espacios vacíos para asegurar la atención en policlínicas. Hay otras políticas institucionales que van en el tema de los recortes en los seguros de paro, que bueno, obviamente, inevitablemente se ve resentida la atención en ese aspecto. Y el tema también sigue en el Parlamento porque ayer la Comisión de Salud del Senado recibió a los proveedores quienes se manifestaron preocupados por la intimación de las autoridades de salud pública. Lo que trasladamos nosotros a los legisladores fue precisamente lo que es la realidad instalada después de los anuncios por parte del Ministerio y que pegan en la línea de flotación de la dinámica de trabajo que tenemos los prestadores de la institución y que afectan de forma importante desde el punto de vista contable, si se quiere, ese trabajo. ¿Por qué nos afecta? Porque para funcionar en el sistema financiero necesitamos credibilidad en el funcionamiento
y ser certeros al momento de dar noticias, ¿no? Que fue lo que hoy, a estas horas, no tenemos, justamente certezas con respecto a las decisiones o los estudios que se están realizando sobre las decisiones que se tomen. Nosotros apostar a la confianza, primero la confianza para los usuarios, que es lo más importante para nosotros, que sepan que de todos los actores involucrados entre la institución tenemos un formato de trabajo que no es de ahora, sino de toda la vida, donde Casmo ha brindado los servicios de forma excelente y de la mejor forma, porque tiene gente comprometida en todas las áreas y que hacen las cosas a conciencia, desde el primero hasta el último trabajador, como del primero hasta el último proveedor que está involucrado en esto, ¿no? Y también otras reuniones se sucedieron en el Ministerio de Salud, donde fueron recibidos por autoridades los integrantes de la Asociación de Usuarios y Usuarias del Casmo. Allí Cecilia Rodríguez, integrante del colectivo, dijo que no están ni a favor ni en contra de la intervención de la mutualista y anunció que tendrán una asamblea este sábado. En el Parlamento nos hicieron algunas consultas sobre cómo es que funciona el movimiento de usuarios, que somos honorarios, apolíticos y sin fines de lucro, que es importante. Nosotros hicimos una declaración conjunta de SMU, AFCASMO y el movimiento, donde expresamos claramente que nuestro único interés es que el CASMO continúe trabajando abierto como la mutualista que ha sido históricamente y, por supuesto, que no exista pérdida en la calidad de atención de los servicios. Este sábado 20 de julio tenemos asamblea de todo abierta a los usuarios a partir de las 15 horas en la Intendencia, en el Salón Azul de la Intendencia. Y quiero recalcar, el lugar ese fue elegido por un tema de accesibilidad. Nosotros tenemos que buscar lugares que permitan hacer asambleas que sean gratis, porque somos honorarios. Entonces, dentro de las opciones que manejamos, la Intendencia era la que nos resultaba más cómoda, accesible y céntrica. Somos todos adultos mayores, somos toda gente grande. Para presentarse en la asamblea deben concurrir con la cédula de identidad y un ticket de caja, puede ser de cualquier prestación que hayan tenido, o la aplicación de Casmo. Hay mucha gente que usa la aplicación de Casmo y ahí verificamos los datos. Bien, y vamos a dejar un minuto lo que tiene que ver con este tema. Y ayer declaró el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como testigos por el cierre de Casa de Galicia. Insistió a la salida que el ministerio no tuvo incidencia en la liquidación de la mutualista. Agregó además que va a concurrir a todas las instancias que se ha citado y que es la Fiscalía la que tiene que decidir si hay mérito para que el juicio continúe o no. El exministro de Salud Pública señaló que con sus abogados y los abogados de la defensa realizaron un acuerdo para mantener reservadas sus declaraciones, pero señaló que es posible que vuelvan a citarlo para declarar como testigo. Esto no implica un juicio de valor ni un prejuicio. Aquí nadie está enjuiciado. O sea que tendrá que ver la Fiscalía con la defensa si hay mérito para que el juicio continúe, por una parte, y en el caso de que continúe, podría llegar a ser convocado, sí. Ahora, Salinas, mucho se ha hablado, independientemente de la reserva del caso, no voy a hablar de cosas que ya dije que no voy a hablar. Pero usted sigue manteniendo su postura de que el gobierno no tuvo ningún tipo de incidencia en el cierre de Casa de Galicia. Eso es hablar sobre el contenido de lo que hablé allí. Definitivamente el cierre fue determinado por la acción o se generó como consecuencia de la acción de la solicitud de concurso voluntario del señor presidente de Casa de Galicia. Y el señor juez de concurso determinó el cese primero y luego la liquidación. De tal manera que en ese sentido, nada. Simplemente el Ministerio, en su rol de policía sanitaria, aseguró la continuidad asistencial. No tengo más declaraciones y les agradezco mucho y estamos a las órdenes de la Fiscalía en todas las instancias que estime pertinentes a futuro. Vamos a otros temas. La justicia imputó al intendente de Artigas, Pablo Carán, por el delito de omisión de denuncia por el pago de horas extras que involucra a varios funcionarios y funcionarias que a su vez
son familiares del jefe comunal. El jerarca departamental deberá realizar 2 horas semanales de trabajo comunitario durante 4 meses en sustitución de 14 meses de prisión. Estará con libertad a prueba, según determinó el fiscal de Artigas, Federico Rodríguez. El secretario general de la comuna de Artigas, Rodolfo Caram, junto a su pareja, Stephanie Severo, fueron condenados por un delito continuado de fraude por el pago de horas extras de forma irregular en la comuna. En el caso de Severo, es imputada como coautora. En el caso de Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram, como coautor. Alcanzaron también un acuerdo abreviado con el fiscal tras asumir el delito. Y el candidato por el Partido Nacional a las elecciones de octubre, Álvaro Delgado, se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la primera reunión luego de las internas partidarias. A la salida del encuentro, Delgado destacó la importancia de que Lacalle Pou integre una lista del Senado y también señaló que no está inhibido de hacer campaña contra el plebiscito sobre asuntos previsionales. Estamos pensando que se va a desarrollar la campaña. Le dijimos nosotros nuestra impresión de cuál va a ser el perfil de la campaña que nosotros vamos a hacer, una campaña sin agravios, sin descalificaciones y un poco hablando en general de la coyuntura, de los temas que obviamente uno recuerda porque estaba en el gobierno, que se sigue trabajando y obviamente el presidente tenía arriba de la mesa una cantidad de temas pendientes, inauguraciones para hacer y algunas los vamos a estar acompañando. Si el presidente está inhibido de hacer campaña, ¿ya se conversó el tema de lo que es el armado de listas que quiere encabezar bastante el Partido Nacional, como se habló? No, le dije que para mí un tema muy importante son los 2 referendos. Uno tiene que ver con el allanamiento nocturno, los plebiscitos, y el otro tiene que ver con el de la seguridad social, que es una gran irresponsabilidad si ocurre, sobre todo para los trabajadores. Y bueno, en esos casos el presidente no tiene inhibición, porque en definitiva son iniciativas que promovió este gobierno y son leyes son iniciativas que se están, mejor dicho, plebiscitando con las elecciones. Así que veremos más adelante qué decisión toma al respecto. Para mí es importante que el presidente dé su opinión en estas cosas, lo puede dar. No tiene que ver con tema electoral, tiene que ver con temas de legislación, sobre temas nada más ni nada menos que la seguridad económica del país y la seguridad de que los trabajadores tengan la posibilidad de jubilarse en el futuro y en otro caso la seguridad pública con el tema de allanamiento nocturno. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estará viajando en esta jornada a Argentina para reunirse con su colega Javier Milei. Y el viaje lo hace en el marco, porque va a participar de los 30 años de los homenajes por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Recordemos que en la última cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, el presidente uruguayo, que asumió la presidencia pro tempore del bloque regional, cuestionó la ausencia del colega argentino en la reunión de jefes de Estado del Mercosur y también de miembros asociados. A ver qué pasará con este encuentro con Milei. Seguimos con otros temas y también en política, porque el candidato presidencial Álvaro Delgado también se refirió a las cifras de denuncias de delitos y a las críticas de la oposición. Aseguró que esta administración va a entregar un gobierno con un descenso de denuncias en todos los delitos. Algo que hicimos fue no tocar aquellos que son los que procesan los datos de denuncias para que la gente no pueda generar la suspicacia en nadie, en el sistema político, en el ciudadano, que estamos manipulando un dato. Este gobierno va a ser algo que hasta ahora no pasó en ningún gobierno. Le va a dejar al siguiente, o sea, nuestro gobierno, le va a dejar por primera vez del retorno a la democracia menos de denuncias de delitos de las que recibió. En rapiñas, en hurtos, en abigeatos, en hurtos de vehículos y en homicidios. Evidentemente, cuando las noticias, más allá de que todavía falta y hay que seguir trabajando, pero son alentadoras, este es el camino, no hay que cuestionar a quien hace los números, porque son los mismos que los hacían antes. Antes lo que pasa es que le daban números todos los años creciendo y el 2018 y el 2019 fueron los años quizá con más indicadores, denuncias de delitos en Uruguay. Así que en esto lo que hay que hacer es alegrarse como ciudadano, no criticar en función de un cálculo electoral.
Y vamos con otros temas porque la coalición presentó un proyecto de ley para actualizar la regulación del trabajo sexual. Entre las modificaciones, lo que se estima es que elimina el registro de trabajo sexual, incorpora aspectos de seguridad social y establece la relación de dependencia en el trabajo sexual. El martes, organizaciones vinculadas al trabajo sexual se movilizaron frente al Parlamento. Estamos todavía digiriendo, porque no para la rosca, en el sentido de que recibimos el jueves pasado la información de que se iba a presentar un proyecto de ley. A partir de ahí nos reunimos con los diferentes colectivos, con otras, con Visión Nocturna y con Mastras, Masculinidades en Trabajo Sexual. Y a partir de ahí, primero que empezó un diálogo entre nosotros. O sea, como a ver qué era lo que sentía cada uno de los colectivos con respecto a esto y lo que estábamos viendo. Entonces cada uno va a aportar desde su visibilidad. Por ejemplo, otras o Visión Nocturna, por ejemplo, tienen mucho más historia de trabajo sexual, de la lucha, han perseguido a todo el mundo, no es como que milagrosamente a 1 o 2 diputados se les ocurrió que vamos a hablar de trabajo sexual, siendo que no hay un trabajo, como invisibilizando todo un trabajo. Y esto lo digo que, por ejemplo, ellas dicen que tomaron en cuenta muchas del material que tenían, que habían dejado compañeras, pero eso no puede ser ligado a la libre interpretación también. Inclusive el material que haya quedado de otras compañeras no puede quedar. Porque la persona que va a crear leyes, la persona que va a legislar para demás personas, no puede crear leyes para las personas sin el consentimiento constante y la creación constante y la construcción constante con cada una de las sensibilidades de las personas. Si yo soy una persona que me pagan para ser diputado, diputada, lo que sea, y gano y percibo determinada plata y tengo determinada calidad de vida, no sé si va a ser la persona más adecuada para tener la empatía a la hora de percibir los datos, por ejemplo, los anteriores. La lectura va a ser totalmente diferente, porque la construcción es totalmente diferente. Y nos quedamos allí en el Parlamento porque el Senado no aprobó la moción para tratar en el plenario el proyecto de eutanasia sin aprobarlo antes en la comisión. La propuesta fue promovida por el colorado Pablo Lanz y apoyada por el Frente Amplio. Para Núñez, el senador frente amplista, la negativa no lo sorprende. Lamentamos porque la moción era que se incluyera en el orden del día el proyecto de ley para el 13 de agosto. Estamos a 16 de julio. Y en realidad hay 2 delegaciones para ser recibidas por la Comisión de Salud. O sea que de aquí al 13 de agosto, si hay voluntad por parte de quienes integramos la Comisión de Salud, había tiempo suficiente para escuchar a estas 2 delegaciones y luego tratar el proyecto e informar al Pleno el 13 de agosto. Por lo tanto, nos preocupa que no se haya acordado incluir el punto en el orden del día porque esto lo que está dejando abierta la posibilidad de que el tema se siga dilatando en su consideración y finalmente la Cámara no trate el proyecto. Y este es un tema muy importante que para nosotros habla de consagrar un derecho que asiste a las personas y sobre el cual nos parece que tiene que haber un pronunciamiento, ¿verdad? El tema fue tratado en la Cámara de Diputados, ingresó a la Cámara de Senadores en octubre del año 2022, o sea que en poco se van a cumplir 2 años. Es un tiempo suficiente para tratarlo y formarse una opinión. Es un tema complejo, es un tema difícil, pero yo creo que por complejo y difícil no puede ser el camino no resolverlo, no tratarlo. El diputado colorado Ope Pasqué, impulsor de la iniciativa, lamentó y criticó que esta propuesta solo haya tenido el voto de un senador colorado y también del Frente Amplio. Ningún otro senador escribió en su cuenta de Twitter Colorado la apoyó, pese a que tanto el CEN como la Convención Nacional reclamaron el tratamiento y la votación del proyecto sin perjuicio de la libertad de cada legislador para votar a favor o en contra de él. En su cuenta de X, como estamos viendo en pantalla, escribió Ope que lamenta pensando en las personas que hoy padecen enfermedades incurables, que saben que van a morir pronto y que antes van a sufrir mucho. A ellas les dice el Senado que no es el momento para discutir el proyecto de eutanasia, como si esas personas pudieran esperar hasta la próxima legislatura. El Senado, dice Ope Pasqué, queda en deuda con la sociedad. Y bien, y antes de la pausa, vamos a recordarles que mañana es feriado no laborable con motivo de la jura de la Constitución y hay cambios en algunos servicios que se prestan, por ejemplo, a nivel del transporte. Como es habitual en estas jornadas de feriado, las frecuencias de ómnibus suburbanos se verán reducidas al 50%, similar a la frecuencia de los días domingos. El coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Lo Hernández,
comunicó que desde la cartera recomiendan consultar previamente a las respectivas empresas del transporte, y también habrá cambios a nivel del transporte urbano de Montevideo, que también sentirá el feriado y verá disminuidas sus frecuencias. Una brevísima pausa, a la vuelta de la misma estaremos hablando con Silvia Peláez en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. Ya venimos. Y en el marco de este Día Nacional de Prevención del Suicidio que se conmemora este 17 de julio, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Silvia Peláez, psiquiatra e integrante de la ONG Último Recurso. Silvia, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días, el gusto, como siempre, de estar en esta casa es nuestro. Bien, Silvia, para marcar un poco, ¿no?, este día, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos del impacto que tiene el suicidio en Uruguay? Bueno, los datos siguen desde hace años en ascenso, pero hace unos meses desde el Ministerio de Salud Pública se informó que hubo un descenso en la tasa de los varones de edad media de la vida, un descenso interesante. Pero en general todavía queda mucho por hacer y hay muchos colectivos además que están especialmente castigados. Y bueno, y como yo te decía ahora fuera del aire, nosotros siempre trabajamos en planes de prevención donde el coautor del plan era el ciudadano que iba a ser usuario de ese plan, porque si bien el profesional de la suicidología debe ser el que dirige, porque para eso se formó, pero tiene que hacerlo en conjunto con el colectivo en donde va a aplicar ese plan. Un poco como el concepto de que el concepto de salud psicosocial lo construye cada comunidad y se debe tener en cuenta más allá de cosas extremas, claro. Y además el abordaje. Y cuando tú hablabas recién de poblaciones o grupos castigados, ¿a qué te referías? Y por ejemplo los policías. Hoy por suerte vamos a tener en la mesa del Palacio Legislativo a un representante del Ministerio del Interior, que es el director del Hospital Policial, el doctor Julio Rapa, que va a aportar y va a ponernos en tono de esa situación. Porque ¿cuáles son los factores de riesgo? Pienso en ese colectivo, pero pienso en los otros, en los jóvenes, en las personas mayores, que también son grupos de riesgo. ¿Cuáles serían? Mira, los grupos de riesgo son, por ejemplo, un desempleado, si es jefe de hogar, donde ahí aparece todo lo patriarcal que pueda ser, y el representante de ese patriarcado como una víctima, no como un beneficiario de ese patriarcado, porque a pesar de los avances en las desconstrucciones de género, todavía el varón sigue sintiéndose en la obligación de defender a su manada. Eso es algo hasta antropológico. Entonces, perder el empleo no es solo perder un ingreso, es perder un rol. Las personas que ingieren alcohol u otras drogas adictivas, sean legales o no, entran en riesgo, porque generalmente cuando toman ese camino es porque ya están deprimidas o es porque ese mismo camino también va deteriorando las neuronas y otros espacios sociales que lo llevan a ir deteriorándose. Una persona que tuvo un intento de suicidio en los últimos 2 años, cuanto más cercano acá, más riesgo, es el predictor más fuerte, aquí o en cualquier país del mundo, de un futuro suicidio. Por lo tanto, debe ser una población especialmente cuidada y especialmente
responsabilizada también la propia población de no poner bajo la mesa ese episodio, sino analizar qué quiso decir con eso que hizo. Porque en realidad el suicidio y su intento tienen que ver con decir algo que no se puso en palabras, que se actúa. Entonces, con la ayuda farmacológica y psicoterapéutica hay que ayudar a la persona a que decodifique, que diga qué es lo que quería realmente. Claro, y cuando pienso que en los últimos años se ha hablado mucho de salud mental, incluso se aprobó una ley de salud mental como que no se ha terminado de aplicar a cabalidad. ¿Qué pasa que no se sigue, que no se ha resuelto este tema, que Uruguay sigue teniendo las tasas más altas de suicidio? Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Como de todo. Uruguay tiene las tasas más altas de suicidio de la región, también porque tiene un correcto diagnóstico de muerte. O sea, son los forenses que tienen una responsabilidad legal, los que firman los certificados de muerte. No es como en algún otro país de Latinoamérica que por todos los estigmas y prejuicios que hay, le piden a su médico de cabecera que ponga otra cosa en el certificado de defunción de su papá, de su mamá, de su hijo. Eso aumenta el número, lo que no quiere decir que de 3 a 4 uruguayos se sigan suicidando, es algo importante. Y bueno, yo creo que lo que... 3 a 4 uruguayos por día. Por día. Creo que más 7 u 8 o 20 que por cada uno de ellos hace intentos de suicidio. Creo que lo que hay que hacer es escuchar más al usuario y adecuar las propuestas y los planes a cada población y a cada sector. No es lo mismo, aunque sean los dos de Colonia, la población de Carmelo que la población de Nueva Palmira. Nueva Palmira es una población típica clase obrera que va creciendo paso a paso en su economía y en sus valores. Carmelo es más más atractivo quizás, como un reflejo casi de Buenos Aires, donde se ve más ostentación, ludopatía, y sin embargo están a un paso y hicieron juntos con nosotros el abordaje. Y también tienen muchos factores protectores, pero quiero decir esos. Pero pensando en que, por ejemplo, uno cuando quiere a veces ir a un psiquiatra, a un psicólogo, hay listas de espera, no accede, digo, si uno tiene dinero y paga particular, es más fácil, pero Obvio. hay una cuestión que el tema de la salud mental no es para todos, parece. Sí. ¿Es así? Y en algún sentido sí, por más de los esfuerzos que se han hecho, lo que sí es bueno destacar para los que están viéndonos, que por más que haya esperas que no son correctas, digamos, pero ante una emergencia, en cualquier puerta de emergencia, el personal que está tiene que atender la situación. Y el que lleva a un familiar debe reclamar en su derecho a la salud. Lo otro son cosas para seguir trabajando, porque realmente es un poco como una inequidad que hay en ese tema. Claro, ustedes sé que van a hablar con presidenciables y es una de las cuestiones que hoy van a plantear en el Parlamento, pero ¿cuáles serían los principales reclamos pensando en esta ley de salud mental o una preocupación que parece que todos los precandidatos o los candidatos, mejor dicho, expresan, pero que llegado el momento algo relacionado no con la urgencia en la atención está, pero lo demás te lo tengo que decir por respeto en cuanto le entregue la hoja. En cuanto entreguemos la hoja, les hacemos llegar no por fax, porque ya no se usa, pero por internet, les hacemos llegar de inmediato lo que les entregamos para que ustedes puedan trabajarlo. Queremos impresionar dándoselo primero a ellos como un paso hasta de formalidad, porque alguno de los que esté hoy o su representante va a ser el próximo presidente, y ese próximo presidente le estamos pidiendo ya la ONG, con la autoridad que nos da más de 30 años de trabajo, y todos los sobrevivientes de suicidio, los que perdieron por suicidio a personas queridas, todas las comunidades donde trabajamos, Fraiventos, Carmelo, Nueva Palmira, Cardona,
Yun, y ni hablar, bueno, Castillos, y ni hablar al Cerro de Montevideo, una población que es la primera donde se llevó adelante un plan y, como decimos, la semilla cayó en tierra fértil, porque la solidaridad y el sentido de pertenencia nos ayudaron mucho. Esas personas van a ver muchas hoy en el Palacio y son los que ayudaron para que esta ley saliera. Son los que llenaron un día de muchísimo calor en diciembre el Palacio, bueno, y hoy van a estar ahí para decirle a los políticos que, bueno, que el diálogo entre ellos y la sociedad civil trajo esta ley, pero ahora queremos que el diálogo con ellos traiga otras cosas de políticas de Estado. Estoy segura que van a estar todos de acuerdo, porque es un tema en el que no hay grietas. Bien, Silvia Peláez, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, suerte hoy en el Palacio y ojalá que bueno, se siga trabajando en serio este tema y ampliando, que sea más equitativo y para todos la salud mental. ¿Podemos invitar hoy a las 15 a todos al Palacio? ¿Cómo no? A las 15 en el Palacio. A las 15 en la antesala de la Cámara de Representantes. Gracias, Silvia. Y nosotros ahora seguimos en contacto porque nos está convocando nuestra compañera Juliana Perdomo desde Exteriores. Juliana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Buen miércoles para todos. Vamos a continuar el tema que abordamos ayer desde la UAM, las afectaciones que han tenido los cultivos a raíz de las intensas heladas de las últimas semanas. Y vinimos a conversar con un productor. Estamos con Franco Borchio. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, comentanos las pérdidas que has tenido por estas bajas temperaturas que en algunos casos marcaron -8 grados, me comentabas. Sí, buenos días. Muchas gracias, Juliana. En la zona cercana acá en Rincón de Colorado, temperaturas de -8,1 grados bajo cero se registraron en el establecimiento de un primo. Y las pérdidas en general en mi caso no he tenido la desgracia porque no tengo nada plantado en este momento, pero sé de vecinos y conocidos y amigos que han tenido pérdidas de cultivos de tomate, de morrón, de berenjena en invernadero como consecuencia de las heladas, que lo que conlleva es a una muerte de tejidos y a una muerte de la planta, ¿no? ¿Pasa todos los inviernos en estos casos o es por fuertes heladas? Por lo general es muy extraño que pase y suceda en los inviernos, pero este fue un invierno récord. Hablando con productores y amigos de mi padre, dicen que desde hace casi 60 años que no se registran heladas tan fuertes como estas y tan seguidas, ¿no? Que son las responsables de todas estas pérdidas y van a repercutir en los precios de los cultivos, ¿no? De tomate, de morrón, de berenjena y otras hortalizas. Estos cambios climáticos que se vienen dando en los últimos tiempos, ¿cómo afectan los cultivos durante el año? Y en realidad es muy complejo porque hay variedades y hay cultivos como el tomate que necesitan de temperatura para crecer, en el caso de las estaciones de verano. Entonces tenemos veranos que son o muy calurosos, veranos que son más templados, también las lluvias, en el caso nuestro, cultivos de boniato, que sufrimos pérdidas por el exceso hídrico, llevó a que se pudra gran cantidad de los cultivos, y bueno, ello es muy complejo, ¿no? No se sabe qué es lo que pasa, debe ser un problema mundial, pero localmente estamos transitando por años muy complicados, ¿no? ¿Cuánto aporta tener invernaderos para facilitar que no tener pérdidas? Los invernaderos son muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy factibles, muy beneficiosos para el tema de producir durante más tiempo, ¿no? Nosotros somos un establecimiento que produce en los meses de verano, de febrero a junio, y la ventaja de tener un cultivo de invernadero es poder producir en los meses de junio a agosto, septiembre, octubre, en los cuales el riesgo de la helada a campo puede llevar a muerte de cultivo, ¿no? Franco, para ir finalizando, ¿qué se espera para los próximos meses? Si se proyecta una nueva sequía, ¿estamos preparados para afrontarla? Yo creo que se han implementado nuevas herramientas en lo que son sistemas de riego, parte del Ministerio, Intendencia, se han construido nuevos tajamares, represas en algunos casos, pero creo que es un problema al cual hay que buscar una solución que sea estable en el tiempo, ya que son soluciones a corto y mediano plazo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Pilar, teníamos la palabra del productor a propósito de los cultivos. Vamos a seguir trabajando en el tema y compartiendo más testimonios. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, qué frío que debe haber en esa zona de Montevideo. Y por aquí, la Intendencia de Montevideo y también el Ministerio de Vivienda inauguraron un espacio público allí en el barrio Caucelia como parte de las obras de regularización de la zona. Se trata de obras de acondicionamiento de más de 4.000 metros cuadrados ubicados en el centro de Caucelia, con espacio para el deporte y también la recreación en una explanada que sirve de escenario o también de pista, un sector infantil y una cancha. Todas las obras de regularización son en conjunto en la Intendencia del Ministerio de Vivienda. Todas las diferentes competencias que se juntan, ¿no? Porque la vivienda, el Gobierno Nacional tiene la competencia en los temas de vivienda, el Gobierno Departamental tiene las competencias en el tema de tierra y suelo. Bueno, de esa conjunción salen los diferentes programas de vivienda, entre los cuales están las regularizaciones. Y bueno, hoy con un hito fundamental que es el espacio público, ¿no? Que es el centro del barrio, que por mucho tiempo fue un descampado y que hoy por hoy, bueno, hoy lo decía, hoy lo estamos inaugurando, pero el fin de semana pasado, el sábado, ya nos dimos una vuelta, ya estaban todos los gurises disfrutándolo y va a ser un centro neurálgico del barrio, así que estamos muy felices hoy. Cambia todo, porque cambia hasta el ánimo de los gurises de venir a jugar a esto y bueno, son plazas de primer nivel, como cualquier lugar de Montevideo. Y bueno, en eso también está la integración social, ¿no? Y acá nos queda todavía una segunda etapa de obras más duras, de saneamiento, de algunos realojes que todavía quedan para esta segunda etapa. O sea que es un proceso que continúa. El aporte del Ministerio de Vivienda son 17.700.000 pesos para construir esta parte, este espacio que es parte de lo que conforma todo el barrio. Anteriormente, ¿en qué otras áreas aportó el Ministerio de Vivienda? En lo que es la conformación del barrio, en todas las áreas, todas estas casas que vemos aquí en la zona son con aportes del propio Ministerio de Vivienda. Es decir, en ese caso las distintas etapas son algo así como 12 millones de dólares en total. Bueno, queda por inaugurar todavía la policlínica, que será una policlínica de madera que empezará ahora en agosto. Una construcción de madera y que en 4 meses se terminará, es decir, en noviembre aproximadamente la estaremos inaugurando. Un espacio disfrutable allí en el oeste de Montevideo, este barrio Caucelia. Y vamos con deporte, porque ustedes saben que Racing Club de Montevideo le ganó de visita a Huachipato de Chile por 3-2 en el partido de ida por los playoffs hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana y queda muy bien posicionado. El encuentro comenzó con dominio local y a los 4 minutos un córner desde la izquierda y tras un cabezazo de Benjamín Gasolo, el arquero de Racing, Odriozola tapó con rebote que aprovechó Cris Martínez para poner el 1-0 de Huachipato. Después de una serie de jugadas donde los de Sayago llegaron cerca con un cabezazo de Dylan Nandín, una chance de Hugo Silveira y otra de Monzón que salió apenas alto. A los 32 minutos una pelota quieta que Jonathan Urreta Vizcaya centró para que Guillermo Cotuño anticipe a todos y colocó el 1-1. A los 38 minutos Racing dio vuelta al partido con una habilitación de Urreta Vizcaya para que Dylan Nandín rematara cruzado y pusiera el transitorio 2-1. Y en el complemento, Urreta Vizcaya ejecutó una mano en el vértice derecho del área local para que nuevamente Guillermo Cotuño anticipara de cabeza, cambió de la pelota de palo y colocó el 3-1. Un partido realmente interesante. La revancha será el próximo martes en Montevideo. El gobierno argentino resolvió disolver la Agencia Federal de Inteligencia y revivir a la polémica CIDE asociada con la represión de la dictadura. A través de un comunicado, la oficina presidencial anticipó la medida, que será efectivizada mediante decreto, y la nueva CIDE dependerá directamente del jefe de Estado, quedando bajo el control operativo de 4 agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, que serán el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, que supervisará y auditará el manejo de los recursos de las anteriores. La decisión del ejecutivo
Ejecutivo fue adoptada a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, argumentando que la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total y que lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica, manifestó el gobierno libertario. Los cambios fueron ordenados un mes y medio después del desplazamiento de Silvestre Sibori, ex titular de la AFI, que fue removido del cargo tras la renuncia del ex jefe de gabinete Nicolás Posse, quien lo había designado como interventor. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 con Rosina Mallarini, a las 18:55. Y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.